Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si eres de los míos, sabes que te adoro. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son amantes de las series turcas como yo. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones turcas, pero no cualquier producción, sino las que prometen explotar en 2025. Prepárense para un viaje lleno de amor, venganza, intriga y por supuesto, mucho drama. Porque sí, amigos míos, las series turcas siguen conquistando corazones alrededor del mundo, y el 2025 viene cargado con propuestas que, desde ya, suenan increíbles. Vamos a desentrañar algunas de las series más esperadas, analizando su sinopsis, los actores que participan y, por supuesto, las razones por las que creo que serán un éxito rotundo. Así que si están listos para añadir nuevas series a su lista de pendientes, quédense conmigo, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento que tanto nos gusta. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ahora sí, empecemos. Para empezar, quiero hablarles de una serie que ya está generando muchísimo hype, Karanlık o Amor Oscuro. Sé que el título suena un poco genérico, pero la historia, amigos, es lo que realmente importa. La trama gira en torno a Ela, una joven abogada idealista que se cruza en el camino de Demir, un hombre misterioso con un pasado turbio y una fortuna inmensa. Demir, básicamente, es el arquetipo del bad boy, que a pesar de ser un poco oscuro, tiene un corazón. La chispa entre Ela y Demir es innegable desde el primer momento, pero su relación se ve amenazada por secretos oscuros del pasado de Demir y por las personas que quieren separarlos a toda costa. Lo que me atrae de esta serie es la combinación de romance, suspense y drama judicial. Ela no es solo una damisela en apuros, es una mujer fuerte y decidida que lucha por la justicia, incluso cuando eso significa enfrentarse a Demir y a sus propios sentimientos. Además, los rumores apuntan a que la banda sonora será espectacular y que las localizaciones en Estambul serán impresionantes. Creo que Karanlık tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno. Ahora profundicemos un poco más en los personajes de Karanlık. Ela, interpretada por una joven actriz emergente, promete ser una protagonista con la que el público se identificará fácilmente. Su idealismo y su fuerte sentido de la justicia la impulsan a luchar por lo que cree correcto, incluso cuando se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. Y Demir, interpretado por un galán turco ya reconocido por su talento y carisma, añade ese toque de misterio y peligro que siempre resulta atractivo. La química entre ambos, según los trailers y las fotos promocionales, es explosiva. Pero Amor Oscuro no se limita al romance. El drama judicial juega un papel fundamental en la trama, con casos complejos y juicios llenos de giros inesperados. Ela, como abogada, se enfrentará a dilemas morales y tendrá que tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba sus valores. Y el pasado turbio de Demir, poco a poco, saldrá a la luz, revelando secretos que amenazarán su relación con Ela y pondrán en peligro sus vidas. La serie, por lo que se ha filtrado, tiene una fotografía impecable y una narrativa que te atrapa desde el primer episodio. No solo es la historia de amor, sino también un reflejo de la lucha por la justicia en un mundo lleno de corrupción y poder. La siguiente serie en mi lista es Kar, o Extracción. Esta propuesta se aleja un poco del romance tradicional y se adentra en el mundo del espionaje y la acción. La historia sigue a Aras, un exagente de inteligencia que es reclutado para una misión encubierta de alto riesgo. Su objetivo es infiltrarse en una organización terrorista que planea un ataque devastador en Turquía. Aras es un personaje complejo, atormentado por su pasado y obligado a tomar decisiones difíciles en el presente. Lo que me parece interesante de Kar es que explora la dualidad del bien y el mal, mostrando cómo las líneas entre ambos se difuminan en situaciones extremas. Además, la serie promete escenas de acción espectaculares, giros inesperados y una trama llena de suspense que te mantendrá pegado a la pantalla. Si eres fan de las películas de James Bond o de las series como Homeland, creo que Kar te va a encantar. Y por lo que he visto, la producción es de primer nivel, con efectos especiales y escenarios muy bien logrados. Kar se presenta como una serie que va más allá del simple entretenimiento. Su trama, inspirada en eventos reales, plantea interrogantes sobre la moralidad en tiempos de crisis y la naturaleza del terrorismo.
Aras, el protagonista, no es el típico héroe infalible. Es un hombre con cicatrices emocionales, que lucha constantemente contra sus propios demonios y que se ve obligado a tomar decisiones que lo atormentan. La serie se grabó en diferentes locaciones de Turquía, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta remotos paisajes montañosos, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. Las escenas de acción, coreografiadas por expertos, prometen ser espectaculares y llenas de adrenalina. Pero Kar también se adentra en la psicología de los personajes, explorando sus motivaciones y sus miedos. No solo vemos a Aras luchando contra terroristas, sino también lidiando con sus propios traumas y buscando redención. La serie, según los críticos que han tenido acceso a los primeros episodios, es un thriller adictivo que te hace reflexionar sobre el precio de la seguridad y los límites de la moralidad. Ahora hablemos de una serie que promete hacernos llorar a mares, Yarınlar Bizimdir, o Los mañanas son nuestros. Esta es una historia conmovedora sobre la amistad, la pérdida y la esperanza. La trama se centra en un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran después de años de separación. Cada uno de ellos ha seguido caminos diferentes en la vida, pero un evento trágico los une de nuevo. Juntos deben enfrentar sus propios demonios y apoyarse mutuamente para superar la adversidad. Lo que me atrae de Yarınlar Bizimdir es su autenticidad y su capacidad para conectar con el espectador a un nivel emocional. Es una serie que habla de temas universales como el amor, la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Además, el elenco es joven y talentoso, y la química entre los actores es palpable. Si eres de los que disfrutan de las historias emotivas y conmovedoras, prepárate para sacar los pañuelos con Yarınlar Bizimdir. Los mañanas son nuestros es una serie que apela a la fibra sensible del espectador. No se trata de un drama grandilocuente, sino de una historia sencilla y honesta sobre la vida, la muerte y la importancia de los vínculos humanos. Cada uno de los personajes tiene sus propias luchas y sus propios sueños, y la serie nos muestra cómo sus vidas se entrelazan y se influyen mutuamente. La banda sonora, cuidadosamente seleccionada, acompaña a la perfección las emociones de la historia, intensificando los momentos de alegría y de tristeza. La serie se grabó en un pequeño pueblo de la costa turca, lo que le da un ambiente íntimo y acogedor. Yarınlar Bizimdir es una oda a la amistad y a la resiliencia humana. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que con el apoyo de nuestros seres queridos, podemos superar cualquier obstáculo. Prepárense para un torrente de emociones y para reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. Pero no todo es drama y acción. También hay espacio para la comedia. Y en ese sentido quiero recomendarles a Abellim Evleniyor, o Mi hermano mayor se casa. Esta es una comedia romántica ligera y divertida que sigue las peripecias de Deniz, una joven que intenta sabotear la boda de su hermano mayor porque no está de acuerdo con la elección de su futura cuñada. Deniz es un personaje adorablemente caótico y sus intentos de arruinar la boda dan lugar a situaciones hilarantes. Lo que me gusta de Abellim Evleniyor es su frescura y su humor inteligente. Es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Además, la historia tiene un mensaje positivo sobre la importancia de la familia y la aceptación. Si buscas una serie para reír y olvidarte de los problemas, Abellim Evleniyor es una excelente opción. Mi hermano mayor se casa es una comedia romántica que te saca una sonrisa desde el primer minuto. Deniz, la protagonista, es un personaje con el que te identificas fácilmente. Es una joven impulsiva y divertida que se preocupa por su familia, y que está dispuesta a hacer cualquier cosa por protegerla. Sus intentos de sabotear la boda de su hermano, aunque descabellados, están motivados por el amor y la preocupación. La serie está llena de situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. El elenco, encabezado por actores jóvenes y talentosos, tiene una química increíble. Abellim Evleniyor es una comedia ligera y entretenida que te deja con una sensación de bienestar. Es perfecta para ver en familia o con amigos y para olvidarte de los problemas del día a día. Si buscas una serie para reír a carcajadas, esta es una excelente opción. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de la familia y la aceptación de las diferencias. Nos recuerda que a pesar de los conflictos y las diferencias de opinión, el amor familiar es lo más importante. Finalmente quiero mencionar una serie que combina elementos de drama histórico y romance, Sultan Gözdesi, o La favorita del sultán. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano y nos cuenta la historia de Ayşe,
una joven esclava que llama la atención del sultán y se convierte en su favorita. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas de poder y los romances prohibidos. Lo que me parece interesante de Sultan Gözdesi es su ambientación histórica y su cuidada producción. Los vestuarios, los decorados y la música son impresionantes y nos sumergen por completo en el mundo del Imperio Otomano. Además, la historia de Ayşe es fascinante y nos muestra la vida de las mujeres en el harén del sultán. Si eres fan de las series históricas como Magnificent Century, creo que Sultan Gözdesi te va a encantar. La favorita del sultán es una serie que te transporta a un mundo de lujo, intrigas y pasiones. La historia de Ayşe, una joven esclava que asciende al poder en el harén del sultán, es fascinante y está llena de giros inesperados. La serie explora la vida de las mujeres en el harén, sus ambiciones, sus rivalidades y sus amores prohibidos. La producción es impecable con vestuarios y decorados que te dejan sin aliento. La música de inspiración otomana acompaña a la perfección las emociones de la historia. Sultan Gözdesi es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te sumerge en un mundo de intrigas palaciegas y romances apasionados. Si eres fan de las series históricas y te gusta conocer más sobre el Imperio Otomano, esta es una excelente opción. Además, la serie ofrece una visión fascinante de la cultura y las costumbres de la época. Prepárense para un viaje en el tiempo y para dejarse seducir por el encanto del Imperio Otomano. Y bueno, amigos míos, esas son solo algunas de las series turcas que prometen explotar en 2025. Como ven, hay opciones para todos los gustos, desde el romance y el drama hasta la acción y la comedia. Espero que esta selección les haya resultado útil y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. En resumen, hemos explorado 5 series turcas muy prometedoras para 2025, Amor Oscuro con su mezcla de romance y suspense judicial, Extracción con su acción y dilemas morales, Los Mañanas son nuestros con su emotiva historia de amistad, Mi hermano mayor se casa con su humor fresco y La favorita del sultán, con su ambientación histórica y romances prohibidos. Creo que todas tienen el potencial de convertirse en grandes éxitos y de seguir conquistando corazones alrededor del mundo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención y cuáles planean ver. Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de mis próximos vídeos. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.